Hola, hola, ¿cómo andan? Les doy nuevamente la bienvenida. Bueno, sábado, a esta hora me parece que es súper agradable encontrarnos. Y si están haciendo la previa por ahí en casa y a lo mejor no pueden estar tan atentos así frente al televisor, nos suben y somos una buena compañía. Y de hecho lo es Tito Domina, que ha venido tantas veces acá a nuestro living. Gracias. Planta Gracias permanente, semanario. Planta, pero total. Sí, ad honorem, aclaremos, porque si no después empiezan a decir, sí, claro, no, para mí es un gusto. Bueno, hay políticos que trabajan ad honorem, ¿no? Bueno, yo ya he dejado de serlo, así. Sí, claro que sí. Bueno, qué lindo tenerte, la verdad, porque además siempre tenemos buena repercusión y devolución. Qué bueno. Cada vez que pasas por acá. No por uno, Cruz, sino porque está lindo que la gente se interese en la historia. Sí. Por eso digo, ser autobombo, por favor. Sí. Sino porque la historia ayuda a entender el presente. Ese es el gran valor que tiene. Y por ahí, si podés activar un camino hacia adelante, mucho mejor. Igual, siempre la haces más amena la historia, ¿eh? Me parece que ese es el gancho. Vos sabés que yo creo que la historia de por sí es amena, Cruz. Lo que pasa es que muchas veces se la cuenta con mucho rigor, muy tono académico, y eso por ahí a la gente, con todo respeto, le aburre. Sí, a mí me parece que hay que contarla distendido para que enganche, digamos. Y si se logra, bueno. Bueno, vamos a ocuparnos del 1 de mayo que pasó recientemente y que, bueno, es un 1 de mayo doloroso en este momento en nuestro país por la pérdida del empleo y si no por las características que hoy tiene el empleo, ¿no? Mucha gente que está en negro, que no goza de los mismos beneficios de aquellos que trabajan en blanco. No hay crecimiento de empleo en definitiva. Es decir, es un momento, bueno, duro para los argentinos. ¿Siempre fue así? No, pero el 1 de mayo tú sabes que es una fecha que conmemora una tragedia, podríamos decir, ¿no? Sí, claro. Porque si uno lo googlea, te aparecen los mártires de Chicago, en la High Market, 1886, una revuelta de obreros, de trabajadores reclamando derechos en esa primera hora del capitalismo. Claro. Que terminan siendo condenados y ejecutados, 8 mártires, por eso te aparecen mártires de Chicago. Vengamos rápidamente a la Argentina. ¿Quién trae esa fecha que comenzó como una jornada de lucha en nombre de esos mártires, de los derechos, de protesta, ferozmente reprimida en general? ¿Quién lo trae a la Argentina? Bueno, los inmigrantes, porque coincide esa época, fines del siglo XIX, con la ola de inmigrantes de todas partes que llega a la Argentina. Y los que venían de Europa... muchos venían perseguidos de allá por ser anarquistas, socialistas, comunistas, y traen en su bagaje, junto con la expectativa de una tierra prometedora como la Argentina, el 1 de mayo. ¿Y cómo se recibe en las primeras horas acá en la Argentina? ¿Rápidamente hacen de uno esa lucha? Sí, la jornada era de lucha porque los trabajadores prácticamente no tenían ningún derecho, no había jornada laboral, ni reglamentación del trabajo de mujeres, de niños, era prácticamente rayano en una especie de esclavitud, ponele, exagerando. Entonces eran jornadas de lucha y en 1909, por ejemplo, fíjate en la época del primer centenario, el 1 de mayo termina en un baño de sangre, porque había un comisario muy bravo en Buenos Aires que se llamaba Ramón Falcón, y él dirigió la represión a la manifestación de los anarquistas, los socialistas en Plaza Lorea, ahí en Buenos Aires, y termina con víctimas, y al día siguiente, cuando se hace el sepelio de las víctimas que las llevan a pulso al cementerio de la Chacarita, vuelve la policía a reprimir y más víctimas, así que fue muy dura esa semana del 1909, del 1 de mayo. Ramón Falcón después paga caro, ¿no? Porque la historia de Simón Radovisky, el famoso joven anarquista que le tiró una bomba cuando pasaba el carruaje por la calle Callao, allá en Buenos Aires, y bueno, quedó en la historia eso, ¿no? Pero digo, fíjate vos, lo planteo así rápidamente, el clima de época, digamos, claro, cómo era. Claro. Después se fue tranquilizando con el paso del tiempo. Diluyendo como protesta y más bien como una bandera de derechos que se fueron ganando, digamos. Tal cual, pero igual hay un delay, digamos, hasta que aparece ya la fiesta, que ya rápidamente vamos, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, en 1919, 18, 20, 1900, perdón, en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que es un líder popular, sin embargo hubo
problemas y represión muy fuerte. La Patagonia Rebelde, nombres de película, algunos claro. de los veteranos se deben estar acordando. La Forestal en el Chaco, la Semana Trágica en Buenos Aires, o sea, cosas muy fuertes que pasaron en esos años. Y después, el mismo Irigoyen, fíjate vos la curiosidad, ¿no? Irigoyen, que va a ser después, en 1930, reelecto, en 28-30, ahí establece la fiesta del trabajo, por decreto. La fiesta del trabajo, ¿eso fue cuándo? 1928, 29, 30, cuando ese segundo mandato de Irigoyen, que es interrumpido por un golpe militar. Y bueno, a partir de ahí empieza a cambiar el tono y ni hablar ya con la primera presidencia de Juan Domingo Perón, donde el trabajador ocupa la centralidad, digamos, de la escena en ese momento, ¿no? Claro, exactamente. Y en el mundo, por ejemplo, ¿se sigue festejando y recordando la fecha? Sí, sí, tiene carácter... ¿Con tanta impronta que tiene, por ejemplo, en la Argentina? Probablemente no el locro, todas esas cosas que ya nosotros tomamos como parte del protocolo del 1 de mayo, felizmente, porque ha dejado de ser una jornada de protesta para ser una jornada de evocación, pero también de reivindicación de los nuevos derechos, porque el trabajo es una cuestión, vos lo dijiste al principio, es una cuestión dinámica, no es estática, no permanece en el tiempo y todo el tiempo, digamos, del mismo modo, hay que ir adaptándose a las nuevas circunstancias y legislando a favor de eso, ¿no? Viste que hay hasta como inseguridades en este tiempo presente de posible pérdida de derechos, ¿no? Por un presidente que tiene otra mirada en relación incluso hasta del trabajo. Hay como una especie de temor a perder derechos que ya han sido adquiridos. Pero que es natural. Y cambios que se vienen, ¿no? También, ¿no? Es natural porque en realidad el trabajador argentino tuvo respuesta efectiva a lo largo del tiempo. Recordemos rápidamente, así muy brevemente, decíamos la primera presidencia de Perón, se incorporan un montón de cuestiones que el movimiento obrero venía peleando hacía rato, entonces después ya se naturalizó, digamos, la jornada de 8 horas, el descanso dominical, las vacaciones pagas, el aguinaldo. Hoy hablamos de esas cosas, pero hubo un montón de años que hubo que dar una dura pelea para lograr todo eso. Después con altibajos, pues según los gobiernos más, sobre todo las dictaduras que tuvimos, con mayor represión al movimiento obrero, con mayor recorte de derechos laborales, pero en 1974 la ley de contrato de trabajo, la 2744, que está vigente con todas las reformas del caso, ya introdujo o puso a la cabeza, digamos, de los derechos universales al trabajador, derechos del trabajo, que después tuvieron altibajos, pero vos sabés que a mí me parece, Cruz, que el problema que hay en este momento que hay que replantear el mundo laboral, porque se han incorporado nuevos modos, nuevas formas, el trabajo aquel histórico, bueno, va quedando de lado. Y se ¿no? sigue legislando con normativas de hace muchos años atrás. Eso tenés razón. Pero igual al argentino es como que le cuesta un poco, ¿no?, desestructurar y mirar un poco hacia adelante, ¿no? Sí, es como que uno se encuentra amparado en lo que ya ganó y no quiere desprenderse de eso. En el fondo somos conservadores los argentinos, claro, por más que por ahí, viste, sacamos pecho, progre, pero en el fondo estamos muy ligados a usos, costumbres, legislación, que hay que ir cambiándola o adaptándola. Para mí uno de los principales problemas que tiene en este momento el mundo laboral es la informalidad, o sea que un montón de laburantes han quedado a la vera del camino sin ninguna protección, porque caerse del sistema, el trabajador que me está escuchando sabe las consecuencias que tiene. Claro que sí. Y hoy el trabajo formal, o sea, como corresponde, en blanco, como se dice, con recibo de sueldo, es menos del 50% de la población trabajadora. Quiere decir que la mayor parte está en la informalidad, con formas, digamos, de hacer el monotributo, lo que fuere, pero hay que lograr revertir esa situación. Y para eso, Cruz, ahí sí hace falta y se entiende que haya que adaptar modalidades a las nuevas circunstancias, pues ya no se pueden seguir planteando cuestiones como hace 50 años. ¿Te parece que hay derechos que se han perdido o no? ¿O es un poco lo que estamos hablando recién, se va transformando? Qué bueno cómo lo estás planteando. Qué bueno, ¿por qué? Porque si vos lo ves desde el punto de vista legal,
de las normas, las leyes, la reglamentación, el trabajo del Ministerio de Trabajo, todo eso, nada, todo está bien. Pero en la práctica, en la realidad, vos salís a la calle y ves el trabajo informal, ves el trabajo de menores, ves que no se está cumpliendo debidamente, entonces ahí hay que volver a decir, bueno, hay que adaptar todo esto y facilitar que la patronal, que el que emplea, el que toma laburante, tenga también algún beneficio, facilidad de que esté en blanco su trabajador, no solo por una cuestión de dignidad, sino de conveniencia mutua. Ahí me parece que hay una cuestión. Te llevo un tema que está siendo discutido en el último tiempo, que tiene que ver con esta nueva generación que tiene una forma de acceder al trabajo y de entender el trabajo muy distinta a la que conocemos nosotros, ¿no? Que saltan de un trabajo al otro con mucha facilidad. Se habla también de poco compromiso. Yo no creo que sea poco compromiso, sino que buscan estar en mejores condiciones. Y después, aquellos que pertenecemos a otras generaciones en donde sumar más años en relación al mismo trabajo y es como que te hacía más importante, ¿no? Sí, pero qué bueno, estás muy picante, ¿no? Porque está muy bien el enfoque generacional del tema del trabajo. Mira, para que los oyentes nos entiendan, yo soy de una generación veterano, nos llaman baby boomers, porque teóricamente somos los que nacimos ahí después de la Segunda Guerra, que hubo un boom de natalidad. Sí. Tú eres generación X, la que sigue, pero después vienen los millennials y los centennials. Hasta es difícil entenderse hoy porque manejan otros valores con todo derecho y en el trabajo cae en ese marco. Nosotros, los baby boomers, yo veía a mis abuelos, mis viejos, eran cultura inmigrante, trabajar de sol a sol, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, a lo mejor exagerado, poco distraimiento, poca diversión. Bueno, estaba muy bueno porque eso son las bases de lo que se llama la cultura del trabajo, que es un valor social muy fuerte, que en términos bíblicos los creyentes o los que no conocen la frase. Sí, sí, claro. Entonces, eso es importante recuperarlo en términos conceptuales, pero adaptado a las circunstancias. Claro que sí. Gracias. No, al contrario. Siempre queremos contar con vos acá, ¿eh? Gracias. Cuando gusten. Gracias. Un abrazo. Hacemos una pausa y ya venimos. Say,